Hoy vamos a hablar un poco acerca de la integración por partes y más específicamente de cómo surge la integración por partes y cuál es la fórmula que vamos a utilizar para resolver una integración por partes. Muy bien, primero que todo vamos a suponer que disponemos de dos funciones, una función u y una función v. Muy bien, vamos a considerar que tenemos el producto de esas dos funciones. Es decir, tenemos u multiplicada por v. Multiplicamos esas dos funciones. Imagínense que se nos pide o necesitamos hacer la derivada del producto de esas dos funciones. Entonces, tendríamos la derivada de un producto. En la tabla de derivadas que está por allí en los libros de cálculo matemático, tenemos que el desarrollo de la derivada de un producto es la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Si nosotros ordenáramos esos términos de la manera correcta, tendríamos entonces b por du más u por dv. Ahora, vamos a hacer la integral de esos dos miembros de esa igualdad. Tendríamos entonces por acá la integral de la derivada de u por v va a ser igual a la integral de toda esta expresión, b por du más u por dv. Entonces, fíjense una cosa, aquí tenemos la integral de una suma, porque hay dos términos que se están sumando. Entonces, utilizando las propiedades de las integrales, tendríamos que la integral de la derivada de u por v va a ser igual a la integral de b por du más la integral de u por dv. Esta integral que está acá, la integral de un diferencial, recuerden ustedes que eso es el argumento. En este caso el argumento es u por v. Es como que hiciéramos esto, ¿no? Estas dos funciones se invalidan y me queda que u por v va a ser igual a la integral de v por du más integral de u por dv. Aquí debe pasar algo. Aquí tenemos dos integrales, pues una de ellas tiene que ser más difícil y por supuesto la otra tiene que ser más fácil, lógicamente. Vamos a despejar la que sea más difícil y para eso vamos a considerar que la más difícil es esta que está aquí. Vamos a despejarla. Si despejamos, tendríamos entonces que u por v menos la integral de v por du va a ser igual a la integral de u por diferencial de v. Si ordenamos nuestra fórmula, tendríamos entonces que la integral de u por dv va a ser igual al producto de u por v menos la integral de v por du. Y esta fórmula que está aquí es la que nos va a acompañar a nosotros cada vez que tengamos que resolver una integral por partes. Hay que acotar acá que esta integral que tenemos por acá, integral de u por dv, es más difícil que la integral de v por du. Si el caso fuera contrario, no fuera necesario entonces utilizar la integral por partes. Vamos a ilustrar el uso de nuestra fórmula de integración por partes con el siguiente ejercicio. Tenemos la integral del logaritmo neperiano de x por diferencial de x. Observen que aquí dentro de la integral, es decir, en el integrando tenemos una sola función que es el logaritmo neperiano de x, acompañado por supuesto del diferencial de x. En un caso como este, automáticamente sabemos que nuestra u va a ser la función logaritmo neperiano de x. Ese logaritmo neperiano de x, es decir, la función u, la vamos a derivar de u.
Y recordando revisando las tablas, tenemos que la derivada del logaritmo neperiano es la derivada interna, que en este caso es de x sobre el argumento. Si dijimos que esta función es u, el resto que queda allí va a ser db. Entonces, db va a ser igual a dx. Esta db vamos a integrarla, por supuesto, ambos términos. La integral de db es b y la integral de dx es x. Allí no colocamos la constante de integración. Muy bien, vamos a sustituir entonces en nuestra fórmula que acabamos de deducir, la que dice que u por b menos integral de b por du. Entonces vamos a colocar nuestra u para comenzar, y nuestra u no es más que el logaritmo neperiano de x por b, que en este caso es x, menos la integral de b, que en este caso es x, por du, que es de x sobre x. Ojo, du es de x sobre x. Tendríamos entonces de x sobre x. Fíjense que esta x con esta x se pueden simplificar. Y vamos a tener, ordenando, colocamos esta x delante del logaritmo neperiano, que es lo que se acostumbra, y nos va a quedar por acá la integral del diferencial de x, porque estas dos x ya se simplificaron. Muy bien, tendríamos entonces x por el logaritmo neperiano de x menos la integral de dx, y recordemos que la integral, nuevamente, que la integral de un diferencial es la variable o el argumento. Ahora sí colocamos nuestra constante de integración. Entonces fíjense que esto que está acá es el desarrollo de nuestra fórmula, de la fórmula que acabamos de encontrar para resolver una integración por partes. Y haciendo una acotación por acá, recuerden que habíamos dicho al principio que cuando desarrollamos nuestra fórmula de u por b menos integral de b por du, íbamos a tener dos integrales, la que me están dando que resuelva y la que me quedó acá. Fíjense, la que me quedó acá es esta, se convirtió en esta. Y fíjense que esta integral es muchísimo más sencilla, más fácil de resolver que la que teníamos al principio. Es un indicador entonces de que vamos por el camino correcto. Entonces tenemos por acá que la solución de nuestra integral del logaritmo neperiano de x por dx es x por el logaritmo neperiano de x menos x más e, que esto es lo que aparece en la tabla de integración. Vamos a considerar ahora la integral de x por el logaritmo neperiano de x por diferencial de x. Nos toca entonces, primero que todo, definir, escoger quién es u, y tenemos la siguiente diatriba. Nosotros pudiéramos escoger a u como el producto completo de x por el logaritmo neperiano de x y a db como dx. Pero también pudiéramos escoger a u como x solamente. En tal caso, db sería neperiano de x por dx. También pudiéramos escoger a u como logaritmo neperiano de x, entonces db sería x por el diferencial de x. Tenemos tres alternativas. Tenemos la primera por acá, tenemos la segunda por acá y la tercera por acá. Como habíamos conversado anteriormente, ¿cómo yo sé, cómo vamos a estar claros, estar seguros de cuál es la mejor opción? Bueno, la que me genere la integral que sea más fácil que la original. Entonces, existe una técnica llamada la técnica del hilate. El hilate, que nos permite escoger quién es u y quién es diferencial de e. Esta hilate reza lo siguiente. Primero que todo está formado por las primeras letras de las posibles funciones que nos aparezcan en el integrando. La i se refiere a las trigonométricas inversas, que serían el seno inverso o seno a la menos 1, arcoseno, o el coseno inverso, coseno a la menos 1, o arco coseno, la tangente inversa, etcétera, etcétera.
La L se refiere a las funciones logarítmicas, logaritmo natural, logaritmo de base 10, logaritmo de base A, etcétera, etcétera. La A se refiere a funciones algebraicas. La T se refiere a funciones trigonométricas normales. Y la E a funciones exponenciales. Entonces, en este orden, la que aparezca primero en la integral, esa va a ser nuestra U. Entonces, fíjense que por acá tenemos una X que va a ser una función aritmética o algebraica. Y tenemos por acá una función logarítmica. Entonces tenemos A y L. ¿Cuál de las dos está primero en este orden en el ilate? Fíjense que primero, aquí tenemos la A y la L, primero está la L. Por lo tanto, esto que está acá va a ser mi U. Entonces vamos a decir que U va a ser igual a el logaritmo neperiano de X. Inmediatamente lo derivamos. De U va a ser igual a de X sobre X. Tendríamos entonces que, si ya escogí el U, me toca ahora obtener el de B. Si dijimos que esto es U, todo lo que quede, el resto, es decir, X por dx, eso va a ser mi dB. Y el dB se integra, lo integramos por aquí. Al integrar, la integral de dB es B y la integral de X, recuerden que como es una potencia, se le suma 1 al exponente y se coloca debajo. Entonces tenemos ya U, que es el neperiano, de U de X sobre X, y tenemos que B es X cuadrado medio. Nos vamos entonces a nuestro enunciado y tendríamos acá la fórmula. U por B menos integral de B por du. Entonces sería U, que es el logaritmo neperiano de X, por B, que es X al cuadrado medios, menos la integral de B, que es X cuadrado medios, multiplicado por du, que es de X sobre X. Vamos a resolver entonces. Tendríamos por acá lo siguiente. Ordenando, el X cuadrado medio se coloca delante del logaritmo neperiano. Siempre se hace eso. El 2 se considera un medio que está multiplicando, se extrae de la integral. Aquí tenemos una división de potencia de igual base. Colocamos la misma base, restamos los exponentes. 2 menos 1, que es 1, no se escribe. Todo por el diferencial de X. Seguimos por acá. X cuadrado medios por el logaritmo neperiano de X menos un medio de la integral de X. Recuerden que esto es una potencia que tiene exponente 1. Le sumamos 1 al exponente y eso mismo se coloca debajo más la constante de integración. Bien, tendríamos entonces X cuadrado medios por el logaritmo neperiano de X menos un cuarto de X cuadrado más. Esa es nuestro resultado de la integral. Aquí pudiéramos inclusive factorizar el resultado, pero por ahora no es tan interesante, no es tan importante. Lo que queríamos obtener era esta solución. Y recordar entonces la técnica del ilate. Vamos a repetir esto, muy importante. Recuerden que la I se refiere a las funciones trigonométricas inversas: arco seno, arco coseno, arco tangente, arco cosecante, todo lo demás. La L, logaritmo, logaritmo neperiano, logaritmo de base 10, logaritmo base A, etc. Algebraica o aritmética son todos los que tengan forma de polinomios: X al cuadrado, X al cubo medio, etcétera, etcétera. La T se refiere a trigonométrica: seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera. Y la E se refiere a exponencial, cuando tenemos una base numérica elevado a una variable, por ejemplo, 2 a la X, E a la X, etcétera, etcétera.